Vamos a compartirle a la ciudadanía y a ustedes las decisiones que hemos tomado en este comité o consejo departamental y distrital de gestión del riesgo. En suma, hemos determinado expedir un decreto mediante el cual se declara la emergencia sanitaria en todo el departamento del Magdalena para controlar los efectos del coronavirus COVID-19 en el marco de la resolución 385 del 12 de marzo del 2020 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social. Se establece un plan de acción para reducir la exposición humana al COVID-19, fortalecer el sistema de alerta anticipada frente a esta pandemia COVID-19 o coronavirus, intensificar las operaciones de contención rápida y desarrollar la capacidad para hacer frente a la pandemia. Entre las medidas más importantes que hemos establecido es solicitarle a todas las alcaldías, tanto distrital como municipales, la aplicación de las disposiciones del Código de Policía, expidiendo los actos administrativos a que haya lugar para suspender reuniones, aglomeraciones, actividades económicas, sociales, cívicas, religiosas, deportivas, políticas, entre otras, sean estas públicas o privadas, que concentren más de 150 personas. En segundo lugar, exhortar a todo el sector educativo, desde la educación preescolar hasta la educación universitaria, a adoptar medidas de formación, de educación flexibles, apoyados en las modalidades semipresencial, virtual y distancia, de manera que no acudan a las instituciones educativas los niños, las niñas o los jóvenes de manera física durante el periodo comprendido entre el 16 al 27 de marzo, tiempo que puede ser prorrogable, con lo cual se mantiene el calendario escolar de colegios públicos y privados y universidades, pero se orienta a que cumplan ese calendario apoyado en ambientes virtuales de aprendizajes, metodología semipresencial y a distancia, que no implique la concentración en los establecimientos educativos de un alto número de niños y jóvenes o en las instituciones universitarias. Se exhorta a los alcaldes municipales y distrital a garantizar el suministro de agua potable y jabón tanto en las instituciones educativas y en algunos puntos públicos, para que se adopten medidas de limpieza rutinaria. Otra medida fundamental es instar a las autoridades de parques y demás autoridades de orden nacional que tienen jurisdicción en los parques nacional, Sierra Nevada, Tayrona, Parque Villa de Salamanca, a restringir el acceso a estos parques naturales y en particular a los extranjeros, para lo cual le he solicitado y a través del decreto a la Policía Nacional tomar las medidas conducentes a mantener esta restricción. En el caso del Santuario de Flora y Fauna de Ciénaga Grande, hacer lo propio, desde el embarcadero que está creado para facilitar el acceso de turistas, se restringe el acceso de turistas
extranjeros. ¿Y esto por qué? Para proteger las áreas de asentamiento de población indígena y asentamientos humanos de alta vulnerabilidad. Se le ha solicitado también al Ejército y la Policía hacer controles terrestres en las vías nacionales de acceso al departamento. Lo propio a el aeropuerto Simón Bolívar y la terminal departamental de transportes, con lo cual los extranjeros que accesen vía aérea o vía terrestre pues se dispongan de controles para hacer verificación de su estado de salud. Se ha solicitado a Cotelco, a los hoteles, a los hostales, a las posadas turísticas y a todos los establecimientos al servicio de los visitantes que reporten la información del personal extranjero que esté en los establecimientos, de su estado de salud, y si hay algún tipo de riesgo, para vía la Secretaría de Salud distrital o departamental hacer la correspondiente verificación. Del mismo modo, a la estación de guardacostas y a la Armada y a Migración Colombia, el control sobre las embarcaciones de carácter mercante que se acerquen a los puertos del departamento del Magdalena. El control se hará en fondeo, es decir, no está permitido que los barcos arriben y bajen personal, ¿sí? Los barcos pueden bajar la carga, pero no puede bajar personal de los barcos. Y se hará un estricto control por Migración Colombia, por la Armada y, por supuesto, también por la Policía Antinarcóticos y de puertos. De manera pues que todas estas medidas obviamente tienen un propósito: proteger la salud del pueblo magdalenense, de nuestras comunidades, y ajustar nuestras capacidades para responder a esta pandemia. Esas son algunas de las más importantes disposiciones que hemos tomado. Se ordena a la Secretaría de Salud del departamento y a las secretarías municipales vigilar el cumplimiento de las condiciones de habilitación y las medidas definidas por el Ministerio de Salud y Protección ante las demandas de los servicios de urgencia, consulta externa y los necesarios espacios de aislamiento que se requieren en cumplimiento del marco del presente decreto. Es decir, una estricta observación a la red pública y privada para que tenga las condiciones de habilitación y medidas de respuesta. Se adoptan medidas concurrentes entre el departamento y los municipios, por supuesto, para que efectivamente se pueda disponer de agua para las acciones de autocuidado. Eso, grosso modo, es el contenido del decreto. En la coordinación con otras entidades territoriales, por supuesto que es una de las más importantes tareas, y por eso hemos sido convocados el día sábado a la Casa de Nariño por el presidente de la República. Supongo que tiene por propósito avanzar en un proceso de coordinación de medidas a nivel territorial. Nosotros obviamente estamos implementando en el territorio las disposiciones de orden nacional, por supuesto atendiendo las capacidades de respuesta que tenemos, por eso las medidas que hemos planteado. Sí, en efecto, el coronavirus viene avanzando rápidamente en
casos ya no solamente pues en Europa o Asia, sino en Latinoamérica. En Colombia se vienen presentando diversos registros y por tanto estamos tomando medidas con fundamento en las lecciones aprendidas en otros territorios. Si esperamos que tengamos entonces casos comprobados para tomar medidas, pues no estaríamos aprendiendo precisamente de las lecciones que nos han dado otras regiones del mundo, en el que pues por no estar preparados los niveles de contagio han crecido exponencialmente y las capacidades de respuesta, inclusive en los países desarrollados, en las áreas de urgencia y cuidados intensivos, ha sido desbordada. Pues esperaremos escuchar a ver qué planteamiento hace el gobierno nacional frente a medidas económicas que vayan compensando esta situación. Nadie esperaba un evento de esta magnitud global y por tanto, pues aquí en el territorio nuestro, donde no sentimos el rigor del contagio, de la pandemia y de los muertos que están sucediéndose en otros lugares, pues debemos implementar acciones para salvaguardar nuestra salud y nuestra vida, que es lo que nos puede permitir más adelante tener también condiciones de credibilidad para nuestra promoción turística, por ejemplo. Pero sí tenemos que tomar medidas que salvaguarden la salud de la mayoría de la población del departamento del Magdalena. Sí, la red se ha venido preparando, han habido sucesivas reuniones de planificación, de verificación de las condiciones mínimas de habilitación. El secretario de Salud ahora recogiendo otras preguntas que tengan que ver también con su resorte las va a responder, pero les quiero decir que se ha establecido un puesto de mando unificado que va a estar funcionando en la Secretaría de Salud para temas operativos y aquí en la Gobernación del Magdalena para el seguimiento de las medidas que todos los días vamos a hacer de manera muy puntual. Quiero insistir en que las aglomeraciones humanas presentan un alto nivel de vulnerabilidad para el contagio. Así que la reducción de la concentración de personas en distintos sitios, establecimientos públicos y privados de no más de 150 es la recomendación que estamos haciendo nosotros aquí. Claro, me he preguntado si se presentan casos que hasta ahora afortunadamente no hemos tenido, pues sí, tendremos que tener medidas aún más restrictivas. Claro que sí. Por acá. Bueno, gobernador, ¿cuáles son los hospitales habilitados en el departamento del Magdalena para atender los casos, las personas que tengan síntomas de coronavirus? Y también saber por parte de la Secretaría de Salud Departamental si ha habido algún reporte por parte de las instituciones sobre la suspensión de clases. Muy bien, quiero aprovechar para informar sobre la línea de atención al ciudadano. La línea es 312-807-0326, 312-807-0326. Cualquier caso sospechoso, favor llamar, que ahí vamos a estar atentos 24 horas para desplazar inmediatamente una unidad que tome muestras y haga las pruebas para verificar si se trata de un caso de coronavirus. Con estas medidas queremos darle también un parte de tranquilidad a la población. Estamos coordinados todas las autoridades a nivel distrital, departamental, la fuerza pública. Estamos coordinados todas las entidades que tienen que ver con la movilidad, con que tienen que ver con la movilidad, que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con la migración. De suerte pues que hemos invitado al puerto, al aeropuerto, a la terminal de transporte, hemos hablado con los rectores de las universidades, los presidentes de las asociaciones de los colegios, los obispos, ¿cierto? Hemos hablado también con las iglesias cristianas, es decir, los sitios donde hay mayores niveles de concentración de ciudadanos. Lo haremos el próximo lunes
en una sesión de seguimiento, hablaremos con los establecimientos de comercio. Se trata que la vida discurra dentro de una situación que no es normal, no es normal. Y por eso exhortamos a todos los ciudadanos a tomar medidas, a los adultos mayores de 65, 70 años a permanecer en sus casas, ¿sí? Tienen alto nivel de contagio. A las familias que tienen niños pequeños, precisamente en no exponerlos, ¿sí?, a reuniones donde tengan o aumente sus niveles de riesgo. Por supuesto, cada que entramos en contacto, cada que participamos de reuniones, luego de esta jornada, aquí tenemos que lavarnos las manos, desinfectar el teléfono, ¿sí?, cambiarnos la ropa, porque el virus queda presente en la ropa varias horas, en las superficies varias horas. La mejor forma de contacto no es solo la transmisión por un estornudo, sino por las manos. Por eso se ha recomendado lavarse con mucha frecuencia las manos, tomar líquidos, el bajar constantemente cada 15 minutos un sorbo de agua es clave, porque pues se va al sistema digestivo y los ácidos del sistema digestivo atacan el virus, pero si permanece mucho tiempo puede pasar a la tráquea y luego a los pulmones, de manera pues que hay que tomar medidas, y la rutina en las medidas va a ser clave para disminuir los riesgos. Ya las respuestas sobre las capacidades operativas y técnicas del sistema las va a dar el secretario de Salud, si no hay otra pregunta que esté dirigida a este servidor. Hay 3 preguntas más, ¿son para el gobernador o para el secretario? Gobernador, la resolución 385 del Ministerio de Protección Social dice que lugares hasta 500 personas. Así es. Pero ustedes han restringido aún más. En los teatros, las iglesias, donde hay todo ese tipo de aglomeraciones, ¿simplemente se va a aceptar hasta 150 personas? Eso es lo que hemos establecido en la norma, y esa es obviamente la orientación que estamos dando. Que hemos hablado, por ejemplo, con los señores obispos, y es que si hay servicios de más de ese número en distintos municipios, pues simplemente se incremente el número de oficios y de servicios y se le explique a la población. Estamos en una situación extraordinaria, no es una situación ordinaria, y nosotros estamos atendiendo también la disposición nacional, pero teniendo en cuenta las capacidades que tiene el propio sistema de salud público y privado del departamento, las salas de urgencia y las unidades de cuidados intensivos, ¿sí? Mal haríamos, seríamos irresponsables de pues decirle a la gente que está muy bien que se sigan haciendo eventos con una amplia concurrencia de personas, hasta ese número, en un territorio donde bien sabemos que las capacidades son limitadas. Tenemos que atender también estas capacidades, que ni siquiera los países desarrollados, con una red hospitalaria que es además pública en la mayor parte de los casos en Europa, tuvo la capacidad de dar respuesta. Así que nosotros estamos aprendiendo un poco de lo que ha estado sucediendo en otros lugares del mundo y tomando nuestras medidas en nuestra propia jurisdicción, con observancia, por supuesto, con las orientaciones de orden nacional. Aquí confiamos en que para cumplir las medidas todos entendamos la norma como un criterio de orientación, por supuesto. Hay otras que sí son de carácter estrictamente restrictivos. Hay un criterio de orientación para el sector educativo privado y las universidades que tienen autonomía, ¿cierto? Y es modificar la metodología presencial para estas semanas de clases por la metodología virtual y a distancia. Y hay unos criterios sobre este particular en relación a las reuniones. Hay medidas que son estrictamente restrictivas y está prohibido bajarse de las embarcaciones, ¿cierto? Que lleguen a la Marina, que lleguen al puerto de Santa Marta, que lleguen al puerto de Palermo, que lleguen, ¿cierto?
a Puerto Nuevo, y por supuesto estamos orientando que no ingresen turistas al Parque Tayrona, extranjeros, porque tienen eventual riesgo de contagio, o el Parque Sierra Nevada, las poblaciones indígenas, ¿verdad? Entonces estamos tomando, son medidas de carácter restrictivos para proteger la vida de la población más vulnerable, ¿no? Y confiamos que, por supuesto, se puedan levantar en la medida en que también tengamos evidencias que va disminuyendo el riesgo de contagio de esta pandemia. Tenemos 2 preguntas más para usted, gobernador, y cerramos. Gobernador, con las buenas tardes para usted y también para todas las personas presentes. ¿Cómo se van a articular con las diferentes autoridades, teniendo en cuenta el tema de las discotecas, de esos establecimientos nocturnos? Porque muchos comerciantes, ellos dicen de que pues ellos viven de ese negocio. Entonces, ¿cómo se pueden articular para poder controlar eso? Pues va a haber controles policivos, visitas de la Secretaría de Salud, ¿cierto? De todas las entidades que estamos involucrados en el Consejo Distrital y Departamental de Gestión del Riesgo. No estamos en un tiempo de normalidad, ¿sí? Hay un concepto que se llama capacidad de carga. Estamos restringiendo la capacidad de carga porque precisamente los riesgos de contagio son severos, son altos. Y si son muchas las personas en un establecimiento, obviamente el riesgo de que se contagien muchas personas y que luego de esas personas contagiadas se contagien a su vez sus familiares y muchos ciudadanos más, con lo cual tendríamos proporciones exponenciales. El reducir las concentraciones busca precisamente mantener controlado el riesgo del crecimiento exponencial de la transmisión de este virus. De eso se trata. Pues confiamos en que esta situación pase pronto, pero que se está afectando el mundo entero. Claro, va a haber consecuencias para todos. Inclusive hemos hablado también en el decreto con arreglo a las disposiciones de orden nacional del teletrabajo y en particular también la atención a público. Las oficinas de atención a público van a estar restringidas, pero sin que se deje de seguir atendiendo. Por supuesto, se van a colocar mecanismos para proteger los funcionarios públicos que están en esta labor rutinaria de atender personas, porque están ellos en alto riesgo. Y si están ellos en alto riesgo, están otros colegas de ellos y sus familiares. Entonces se trata de si personas que tienen gripa o tenemos la sospecha mientras verificamos luego de la prueba que tenga contagio, es mejor solicitar o acogerse al programa de teletrabajo, que es simplemente presentar un plan de trabajo y tener mecanismos tecnológicos para poder efectivamente dar evidencias de que se va a continuar cumpliendo con las actividades laborales sin acudir a los sitios físicos donde usualmente el servidor debía concurrir. Pero pues todas estas medidas vamos a irlas escalando y esperamos que nos blinden, nos cuiden, nos garanticen mejores condiciones en el territorio para evitar que una pandemia de esta magnitud nos afecte. Cerramos por acá. Gobernador, buenas tardes. En el caso de los hoteles y los restaurantes, ¿qué medidas se aplicarían para estos establecimientos? Bueno, hemos establecido un número tope, se ha hablado con Cotelco, no hemos hablado aún con Acodres, esperamos hacer la reunión el próximo lunes, aunque ellos son gremios que están también articulados nacionalmente y todos están tomando sus propias medidas, porque obviamente al interior de cada establecimiento de comercio que va a seguir funcionando, pues evidentemente tienen que tomar medidas de limpieza, de carácter sanitario, ¿cierto?, de control. El número es un número que busca precisamente mantener la reducción de riesgos, ¿verdad? Lo único que ha habido observaciones de parte de los hoteleros ha sido en relación a eventos o convenciones que tenían ya programados, pero pues
hemos hecho la observación que precisamente pues, eventos de esta magnitud, inclusive por los propios organizadores eventualmente, son ellos mismos los que van a generar aplazamiento, como se generó el aplazamiento del encuentro del BIM que había en próximos días en Santa Marta y en Barranquilla. Pues confiamos pues que todos de una u otra manera aportemos con nuestra acción a que las medidas nos salven vidas, reduzcan los riesgos de contagio. Y le cedo la palabra al señor secretario de Salud o a los secretarios de Salud para responder lo relacionado con la capacidad de la red pública hospitalaria. Se observa hoy, ustedes están en presencia, es cómo el Estado y particularmente la gobernación del departamento del Magdalena asume su responsabilidad de protección de la población. Yo, si me lo permite, el doctor Jairo Romo, como secretario de Salud del distrito, en nombre de los dos debemos agradecerle al gobernador Carlos Caicedo, a la alcaldesa Birna Johnson, porque estamos pasando de tener acciones nuestras que hemos llamado planes de contingencia y una fase de preparación, como lo definió el Ministerio de Salud, a una situación de emergencia sanitaria. Eso quiere decir que todo el gobierno departamental y todo el gobierno municipal, acompañados por la Oficina de Gestión del Riesgo, Jurídica, etcétera, estamos asumiendo la protección de la salud de la población magdalenense. Es una forma como actúa el Estado frente a la protección de la población. Segundo, hacer un llamado de atención a lo siguiente. Cuando uno de los periodistas dijo qué daño les va a hacer a la ciudad o si no le va a hacer daño a la ciudad, pues es medirnos muy bien, y especialmente ustedes los comunicadores, en cómo expresamos la terminología, porque ni podemos llevar la situación a un plano bajo que cree una falsa sensación de que las cosas dan tranquilidad, ni a una alarma. Pero el concepto de daño a la ciudad es todo lo contrario a lo que estamos haciendo. Estamos haciendo tomando medidas de acción de protección a la ciudad, de protección al departamento e inclusive a sus límites, porque la movilidad poblacional aquí es muy alta. La tercera consideración es decirles que el concepto de 150, eventos de 150, es tal como lo acaba de decir el señor gobernador Carlos Caicedo. Es un referente, pero que nos tiene que ir llevando inclusive a acciones de teletrabajo. ¿Qué quiere decir eso? Asumir acciones de aislamiento, de autoaislamiento, de reuniones pequeñas necesarias, de ir a misa si es necesario, de ir al restaurante si es necesario, porque es la medida más eficaz de evitar un contagio y difusión de la enfermedad. La otra consideración es que el gobernador nos ha pedido que nos acompañen las entidades del gobierno nacional, y hoy está con nosotros la Superintendencia Nacional de Salud capacitando a todos los secretarios de salud del departamento bajo la orientación que nos planteó el gobernador, y lo está capacitando en fortalecer las capacidades del sector salud en cada uno de los municipios, y nos ha pedido asimismo que acudamos al Ministerio de Salud y Protección Social, al Instituto Nacional de Salud, para fortalecer las capacidades del departamento y cada uno de los municipios. Y finalmente decir que todos los hospitales de la red pública del departamento, absolutamente todos, en los servicios de urgencia hoy están preparados para recibir alguna persona que se considere un caso sospechoso de coronavirus. Eso significa que si alguien ha estado en algún país que se esté reportando que son eventos y además provenga a ese país y además tenga síntomas respiratorios, es un caso sospechoso, va a algún sitio, a San Zenón, a El Banco, a cualquiera de nuestros municipios, y los hospitales están preparados para tres cosas: para atenderlo adecuadamente, incluyendo que si es necesario, ya tenemos nosotros en cada uno de los hospitales un espacio de aislamiento, reportar el caso y tomar la muestra y mandarla al Laboratorio de Salud Pública, quien hoy está completamente dotada y con la capacidad de asumir su responsabilidad, y enviarlo al Instituto Nacional de Salud, que es la única entidad hoy disponible para estudiar y dar algún concepto. Ni siquiera nosotros estamos autorizados para comentar si hay un caso sospechoso. Existió un caso sospechoso en Santa Marta, que hoy ya no lo reportaron como caso negativo, pero se queda en el imaginario de todos que un caso sospechoso es un caso. Entonces resulta que no es así. Entonces quiero decirles que desde enero
a partir de las decisiones del gobernador, de que intervengamos todas las causas de la muerte materna, muerte de recién nacidos y muertes de menores de 5 años, que es nuestra agenda. Hemos ido teniendo reuniones con IPS del sector privado, con toda la República de Hospitales del departamento, con las EPS, reuniones consecutivas que nos va preparando para atender nuestra agenda de la mortalidad en el departamento, y por lo tanto hicimos un tránsito relativamente fácil para que los servicios de urgencias y los servicios necesarios hoy estén preparados para hacerlo. Y creamos un equipo de inspección, vigilancia y control que se está desplazando a los diferentes municipios y hospitales para verificar que esto sea cierto, y si encontramos algo, lo cerramos temporal o definitivamente. Entonces, siguiendo esas instrucciones del gobernador, lo que hoy está pasando es que se eleva el ejercicio a que ya no lo asumamos nosotros como sector salud, sino todo el gabinete, todo el gobierno departamental, y ese es el mensaje de protección a la salud de toda la población del departamento.